La procrastinación puede ser un gran obstáculo para nuestra productividad. A menudo postergamos nuestras tareas importantes debido a interrupciones y una de las mayores fuentes de distracción es nuestro propio celular. Sentir esa sensación de urgencia por responder mensajes o ver notificaciones nos puede restar paz mental y alejar de nuestros objetivos diarios. Es aquí donde entran los modos de enfoque, para ayudarnos a concentrar en lo que realmente importa y reducir las interrupciones innecesarias. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque vamos a ver cómo sacarle el máximo provecho a este modo. Ok, estamos en mi iPhone. En el centro de control podemos acceder de forma rápida a los modos de enfoque predefinidos. Voy a empezar con el modo de enfoque trabajo, uno de los más importantes. Para esto nos vamos a los tres puntitos y en configuración tenemos todas las opciones que podemos editar. En la parte superior editar podemos escoger un color, un icono e incluso cambiar el nombre del enfoque. Yo he seleccionado el color azul y un computador que va más acorde con las actividades que yo realizo. Continuamos con notificaciones. Tenemos de personas y de aplicaciones. Voy a empezar con personas y aquí tenemos dos opciones: silenciar notificaciones o permitir notificaciones de. En mi caso, permitir notificaciones es más fácil seleccionar de las personas que deseo que me lleguen notificaciones cuando esté en ese modo de trabajo. Si queremos agregar más personas, simplemente le damos a este botón de más y tenemos toda nuestra lista de contactos para agregar. En la parte inferior tenemos llamadas telefónicas, de quienes queremos que nos llegue esas llamadas. Tenemos solo personas permitidas que están seleccionadas en el modo de enfoque o podemos seleccionar todos, favoritos o solo contactos. En mi caso he puesto que solo las personas permitidas para ese modo de enfoque. Y tengo activado permitir llamadas repetidas. En la eventualidad de que suceda algo de emergencia, de seguro me van a llamar más de una vez y así no me pierdo esa llamada importante. En aplicaciones vamos a hacer lo mismo que hicimos con personas. ¿De qué aplicaciones deseo permitir sus notificaciones o silenciarles? Yo tengo permitir notificaciones de 4 aplicaciones: correo electrónico, teléfono y WhatsApp. En este último también atiendo temas de trabajo. Si deseamos ser productivos y quitar ese impulso por revisar el celular a cada momento, es importante excluir redes sociales. Entonces debes ser consciente y ponerte a pensar qué aplicaciones verdaderamente usas cuando necesitas estar concentrado, cuando necesitas trabajar. De igual forma tengo activado notificaciones urgentes. Ahora vamos con opciones. Tenemos la posibilidad de enseñar notificaciones silenciadas en la pantalla de bloqueo, cosa que no es recomendable y yo la tengo desactivada. El siguiente punto es ocultar contadores en la pantalla de inicio. Si activas esto, igual se va a seguir mostrando los contadores de las aplicaciones que permitiste sus notificaciones. Puedes decidir si activarlo o no. Yo lo tengo desactivado porque igual temas de correo siempre tengo que estar revisando en mi trabajo. Silenciar tenemos la opción de siempre o con el dispositivo bloqueado. Y en aspecto tenemos atenuar pantalla bloqueada. Eso ya es cuestión de gustos. En el caso de que lo actives, tu fondo de pantalla no se va a percibir, se va a ver todo negro, simplemente la hora y ya está, nada más. Avanzamos con personalizar pantallas. Podemos elegir una pantalla de bloqueo distinta a la que usamos habitualmente para diferenciar el modo de enfoque específico. Pero primero tienes que crear esa pantalla de inicio y lo vamos a hacer juntos. Para este enfoque he creado esta pantalla. Es un fondo blanco, sin más. Deseo que en este caso, para lo que es temas de trabajo, eliminar totalmente distracciones, entonces he elegido este color. Y he agregado widgets de batería y calendario. Y no solo podemos agregar una pantalla de bloqueo para ese enfoque, también lo podemos hacer con páginas de inicio. Entonces voy a crear una página de inicio de acuerdo al enfoque, trabajo y cómo yo lo utilizo. Ustedes también lo pueden tomar como referencia y personalmente me funciona bien. La manera habitual de cómo utilizo mi iPhone es únicamente con estas dos páginas. Y si no lo sabían, podemos tener aplicaciones duplicadas. Entonces me voy a mantener presionado como si fuera a agregar una nueva página, me voy hacia el lado derecho y la aplicación de cámara le arrastro y ya tengo una nueva página. Y tengo dos aplicaciones duplicadas. Entonces en esta página nueva vamos a crear nuestra página de inicio para el modo de enfoque trabajo. Está un poquito complicado entre comillas, pero simplemente es organización, nada más. Para ejemplo del video vamos a suponer que mi página de inicio para el modo de enfoque de trabajo es esta, con simplemente la aplicación cámara. Entonces yo no desearía que esta página esté aquí. Para ello vamos a mantener presionado una vez más y nos vamos a los puntos y quito el visto que tiene. Le damos en listo y ya quedaría estas dos páginas únicamente, que es así como yo utilizo mi iPhone. Entonces una vez más nos vamos a configuración de modo de enfoque de trabajo
Y en personalizar pantalla ya podemos escoger la pantalla de bloqueo que creamos para este modo de enfoque. En mi caso es de este modo blanco, la última que tengo. Al lado vamos a escoger la pantalla de inicio para este enfoque, le damos en editar y en la parte inferior podemos ver la aplicación de cámara que hice para ejemplo del video. Pero yo utilizo este que tengo aquí y ya lo vamos a ver. Así es mi pantalla de inicio para el modo de enfoque trabajo. Esto se activará automáticamente cuando ingrese a este modo. Y vamos a profundizar un poquito más y ver cómo lo tengo organizado. En la parte superior tengo el widget de calendario en dos presentaciones, en modo fecha y en modo eventos, para que me señale qué eventos tengo próximos. Y si le mantengo presionado en editar pila, tengo activado rotación inteligente. Entonces de manera ocasional habrá momentos donde me aparezca de esta forma o simplemente la fecha. Al lado derecho tengo mi Memoji con este computador, es como así me veo trabajando. Y si no saben cómo hacerlo, ahora mismo les voy a explicar. Nos vamos a la App Store. Aquí lo tenemos y buscamos la aplicación Widgetsmith, es esta de aquí. Cabe resaltar que cuando uno está en un modo de enfoque no significa que el resto de aplicaciones van a dejar de funcionar o que no las podemos utilizar, sí se lo puede hacer. Al abrir la aplicación de Widgetsmith tenemos aquí en Small Widgets, Small 1 y Small 2. Entonces estas son como versiones que tenemos de un widget pequeño, Small 1, Small 2, aquí he agregado un Small 3. Entonces le vamos a seleccionar foto, nos vamos a donde dice widget tema foto, en el recuadro verde podemos seleccionar. La pregunta es ¿cómo descargo mi Memoji? Yo lo hago de la siguiente forma. Me voy a la aplicación de mensajes y como si fuéramos a enviar un mensaje de texto vamos a seleccionar la carita de emojis y en esta parte donde está como este icono de sticker tenemos todos los memojis que ya hemos creado. En este caso si deseo otro, tengo el personal y de los animales que están en la parte de derecha. A mí el que me interesa son los personales. Voy a hacerlo con este que está alzando la mano. Entonces yo le doy enviar y me sale que no se ha entregado el mensaje. No pasa nada, voy a presionar en el mensaje no entregado y queda ahí. Entonces yo hago una captura de pantalla. De nuevo me regreso a Widgetsmith y voy a seleccionar la captura de pantalla que hice. Le doy a guardar y ya tengo Small 1, Small 2 y Small 3. Voy a mantener presionado, le voy a dar en la parte superior izquierda al más y voy a buscar Widgetsmith. Aquí lo tengo. Entonces tenemos la opción Small, Medium y la más grande. Le voy a dar agregar Small, lo voy a hacer en otra pantalla. Entonces le doy a listo, mantengo presionado, pongo editar widget, en widget seleccionar, ya puedo escoger Small 1, Small 2, en mi caso lo voy a hacer con el Small 3 que fue el que hicimos último y aquí lo tenemos. Ya esto ya le puedes ubicar donde tú desees. Lo que sigue es recordatorios. Igual todo esto va enfocado únicamente a temas de trabajo. Aquí tengo escribir guión, diseñar portada. Si le doy a enfoques de trabajo, yo tengo una lista que he creado que únicamente ahí agrego estos temas que son laborales. Yo mantengo presionado, le doy a editar widget y puedo seleccionar la lista que deseo que se muestre. En este caso tengo recordatorios o trabajo. En la parte inferior tengo otro widget de reloj combinado con batería. De la misma forma lo tengo activado con la pila inteligente para que rote de manera automática según lo que yo esté haciendo. Y al lado derecho únicamente 4 aplicaciones: cámara, fotos y correos. Si deseo realmente concentrarme, necesito únicamente estas aplicaciones para no distraerme. Y ese es el objetivo, que en este enfoque, en este modo de trabajo, simplemente estén las cosas que realmente necesitamos para eliminar distracciones, concentrarnos y ser productivos. Continuamos con la configuración. En determinar un horario tenemos la activación inteligente, que se activará de manera automática según tu ubicación o las aplicaciones que uses. Yo lo tengo desactivado, me gusta tener como un poco más de control personal de cuando yo deseo tener este modo de enfoque. Pero eso no es todo, también podemos agregar un horario en tu horario laboral e incluso puedes seleccionar los días. Como les había comentado, tenemos según la ubicación o aplicaciones. Cuando tú abras alguna aplicación, automáticamente se va a activar ese modo de enfoque. Continuamos con los filtros de enfoque. ¿Qué opción deseo que se active cuando yo ingrese a este modo? Le vamos a agregar filtro y tenemos calendario, mail, mensajes, Outlook, Safari. Vamos con calendario. Aquí podemos escoger un solo calendario. Personalmente yo tengo 3 calendarios que son tema de pareja, trabajo y personal. Y si quiero puedo agregar únicamente el de trabajo, pero personalmente me gusta tener como un control de todas las fechas. Incluso podemos seleccionar únicamente cumpleaños o sugerencias de Siri. Vamos con mail. Yo tengo separado lo que es Outlook y Gmail, pero si deseo igual aquí en mail puedo tener agregados los 2 servicios
y puedes seleccionar filtros también. Vamos con la aplicación de mensajes. Personalmente no la uso. Aquí en Latinoamérica, Ecuador, mi país, estamos más acostumbrados a utilizar WhatsApp, así que en otros países sí se utiliza, pero también podemos tener filtros de quienes deseemos que nos llegue únicamente mensajes. En Outlook también tenemos un filtro que, bueno, yo tengo activado para que me lleguen todos los correos. Y Safari, que también podemos activar un grupo de pestañas para que se activen únicamente cuando estemos en este modo de trabajo. Filtro de sistema, podemos agregarle aspecto oscuro que se active cuando ingresemos a este modo o pantalla siempre activa. Yo no he activado absolutamente nada por aquí, a excepción del ahorro de batería, ya que no voy a utilizar el teléfono porque estoy concentrado para ser productivo, para estar trabajando. Sí me parece importante pues ahorrarse un poco de batería. Eso no es todo, tenemos configuraciones extras que lo vamos a ver a continuación. Para ello me voy atrás y voy a desactivar este modo de enfoque trabajo para que vean que así de rápido, boom, listo. Ya estoy en mi teléfono, en mi celular, como lo utilizo en mi diario vivir. Me voy a configuración y en donde dice enfoque, tengo otra opción que menciona compartir entre dispositivos. Esto viene perfecto si tú tienes tu ecosistema Apple, porque automáticamente si tú activas en este dispositivo, en tu iMac, en tu iPad, en tu Apple Watch, se va a activar y desde luego que viene perfecto. En la parte inferior tengo estado de enfoque y compartir estado de enfoque activado. Aplicaciones que lo permitan, como mensajes, va a compartir con tus contactos que silenciaste las notificaciones. Y esto también puedes escoger con qué modos de enfoque deseas que envíe estas notificaciones. Por ejemplo, si tú estás en el modo de enfoque no molestar, también va a compartir el estado de enfoque en sueño y en trabajo. Yo lo tengo activado con todos. Todo lo que aprendimos lo podemos aplicar a cualquier enfoque y personalizarlo a nuestro gusto. E incluso crear más. Puedes hacer hasta 10 enfoques distintos. El enfoque de sueño también es muy útil. Puedes establecer horas de dormir y alarmas automáticas. Entonces te invito a que revises todos estos modos de enfoques y puedes personalizarlos a tus necesidades. Les prometo que si aplican esto van a tener un comportamiento distinto en su modo de utilizar el celular. Yo era de las personas que no podía concentrarme a la hora de trabajar por estar en el teléfono, por ver notificaciones que ya te llega de una aplicación, ya te llega de otra. Entonces es como esa opción de estás trabajando y regresas a ver. Y sentía que me estaba consumiendo, así que es importante tener como un control y estoy más que seguro que esto les va a ayudar bastante. Quería compartirles este video porque siento que dio un cambio en mi vida y espero que pueda tener un mismo impacto en la vida de cada uno de ustedes. Déjame saber en los comentarios si ustedes ya utilizan los modos de enfoque, cuáles son sus preferidos, cómo los tienen configurado. De seguro todos podemos aprender en esta sección. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. No se olviden de sonreír y ser felices. Chao.